La OTAN, la Alianza Atlántica, realiza maniobras de guerra cognitiva. ¿Cómo se hace esto exactamente en el ámbito militar? O sea, ¿por qué es tan importante hoy el ganar esta batalla en la mente de las personas? La guerra cognitiva lleva en su seno un poder que es mucho mayor que el de querer cambiar la percepción de las personas. Y eso es lo que realmente me asusta más de las operaciones. John, ¿tú cómo lo definirías esta guerra cognitiva? Bueno, yo creo que es un proceso manejado, orquestado, sintético, que lo que básicamente pretende es cambiar el sistema de creencias de las personas, convertirlo, eliminar grises, convertirlo todo en blanco y negro y empezar a golpear desde el subconsciente a la población. Bueno, la Primera Guerra Mundial, la Alemania nazi de Goebbels, la guerra de Irak con la CNN. Al final, todo esto quiere afianzar, darle una imagen de soporte a ciertas ideas que pueden ser verdad o no, hay que potenciarlas y otras veces no, para mostrarle al ciudadano lo que debería de pensar. Ese 86% en España, que no es capaz de diferenciar entre lo que es real de lo que no lo es. Y es muy elaborado y sobre todo desde la aparición de las redes sociales, pues se ha anabolizado este proceso y se ha conseguido que cosas que antes se producían pues con cierto tiempo, como por ejemplo la expulsión del ejército ruso de Afganistán a través de las películas y demás, todo a largo tiempo, ahora se ha conseguido acelerar, anabolizar y darle un push enorme con las redes sociales. Y bueno, ahí tienen las primaveras árabes, o lo que ha pasado en Ucrania, lo que sigue pasando en Ucrania y en Rusia. Y bueno, pues son elementos que están muy cercanos, muy tangenciales a los golpes de estado hablando de Sharp, esos ya anabolizados por los nuevos elementos. Es cambiar la percepción que tienen las personas de lo que ocurre en el mundo. Pues ahora que has hablado, tú me descubriste, John, hace ya muchos años, precisamente la estrategia SARP, con la que luego he trabajado mucho, he hecho programas aquí en el canal sobre la estrategia SARP y me lo descubriste tú como tantas otras cosas en las que me has ayudado y me sigues ayudando, John. Pues mira, antes ha dado John un dato que me ha parecido demoledor, no he querido abundar en ese momento para hacerlo ahora, que decías que más del 80% de la población española que es capaz de creerse cualquier cosa, poco menos, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez haciendo unas charlas, una mesa redonda con Sánchez Dragó, que en paz descanse, el que me pidió que hablara de esta temática, yo decía que si me dieran los medios adecuados, técnicos, el dinero para precisamente utilizar buenos medios y buenos bots, buenos difusores de todas estas noticias, yo sería capaz de convencer a la mitad de la población en menos de un año de la bondad del canibalismo. El, ¿Tú crees, John, que somos tan fácilmente convencibles de prácticamente cualquier cosa como para llegar a ese extremo? Yo Bueno, creo lo que sí. pregunto. No, Yo creo que sí, definitivamente sí. O sea, lo hemos visto antes, lo hemos visto antes y lo estamos viendo ahora. Entonces, sí, es radical, es una postura radical el canibalismo, pero bueno, tienes un montón de mensajes que van muy por ahí. Por ejemplo, pues no en este país exactamente, pero en muchos otros, pues la libertad de lo que tiene que ver con la ley del aborto, lo que tiene que ver con la libertad religiosa, la destrucción del núcleo y la imagen tradicional y conservadora de la familia. O sea, bueno, el odio a- ahora ya nos está intentando convencer de las ventajas de la poligamia, ¿no? correcto, ¿Tú qué el pasaste odio con a la totalmente. El odio la generación de odio hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del ejército. O sea, es algo que sería impensable hace 10 años y ahora es todos los días. Entonces, canibalismo, sí, yo creo que sí, que podríamos optar a plantearlo como algo razonable y yo creo que se le acabarían comiendo. Sí. Yo hice un estudio muy detallado, me lo trabajé muy bien, porque hasta no hace demasiados años, hace más de 100 años, más de un siglo, por ejemplo, en Alemania se comía carne de cadáver. Y ya hice un estudio muy detallado, ¿no? Hoy sabéis que la OTAN, la Alianza Atlántica, realiza maniobras de guerra cognitiva. Se Ujú. realizan maniobras de guerra cognitiva. Por lo que decía yo al principio, que hoy es tan importante ganar en el campo de batalla como ganar en la mente de las personas, o hacer creer a las personas que se va ganando la guerra y que si finalmente acaba esa guerra, pues se ha ganado efectivamente esta batalla. ¿Cómo se hace esto exactamente en el ámbito militar? O sea, ¿por qué es tan importante hoy el ganar esta batalla en el campo, en la mente de las personas? John, Bueno, que tú yo hablas creo de que esto, lo que puedas contar.
Yo creo que, bueno, si podemos entrar en valorar cuáles son las capacidades que tenemos en nuestro entorno más cercano, ¿eh? Pero yo creo que militarmente, en lo que tiene que ver con España, y luego te explicaré por qué, las capacidades de generar contranarrativa, contrainteligencia o operaciones psicológicas digitales es cero. O sea, yo no creo que desde lo militar estén haciendo algo así, excepto alguna, perdona por la expresión, chuminada de decir estoy allí, pero estoy haciendo una operación allá, cosas similares, o enmarronar a un pastún de una cabaña antes de una entrevista para poder forzarlo con cualquier cosa. Más allá de eso, no me creo que haya, y te explico por qué, y es porque las capacidades previas que se precisan para desplegar ese tipo de servicios, lo que nosotros llamamos guerra de guerrilla digital en tiempo real, porque es muy de militar, es muy compleja y hasta donde yo sé, el Estado español no tiene ese stream de escucha, de inteligencia en tiempo real que precisaría. Y si no existe, pues obviamente no puede reaccionar en tiempo real. Y la correa cognitiva, si algo que tiene, es que es muy push, muy de vamos ya, ahora, coyuntura, me están reventando con esto, voy a darle con lo otro. Sí que es verdad que se hacen grandísimos esfuerzos desde lo militar por identificar si un tío en un vídeo de un dron antes de que lo revienten llevaba o no llevaba un chaleco, si el blindado era X o Y, si salen en un despliegue de forma organizada y coordinada, más que nada para entender cuáles son las costumbres y las capacidades de ciertas unidades militares. Y de esa información sí se puede, pero eso no es generar operaciones de modificación, eso es intentar averiguar, intentar saber, obtener información e inteligencia, pero capacidad operativa, yo creo que el mundo civil en España tiene muchas más capacidades que el mundo militar. Ujú. Claro, pero fíjate, has hablado de la propaganda, ¿no? Que efectivamente Ujú. esto ya viene esto es algo histórico, ya viene en Sí, la sí. época de los romanos. Ya hacían propaganda y hacían pintadas en las paredes para desprestigiar a los Efectivamente. adversarios políticos. Y luego, efectivamente, esto es algo que se perfecciona en la Primera Guerra Mundial, en fin, todo lo que ya sabéis Ujú, perfectamente. Pero hay algo que es muy novedoso, porque aparte de la propaganda, la desinformación, la ujú, manipulación mediática, que es lo que se llama las operaciones de influencia, que ahora mismo es ujú. lo que más está funcionando, vosotros sois grandes expertos. John, ¿en qué consisten estas operaciones de influencia? Que tú también debes saber muchísimo. Bueno, las mías, las operaciones digitales que yo he llevado a cabo, no me gustaría decir que soy un fontanero, porque ahora está muy denostado, ¿no? Soy un lampista, pero sí es verdad que, Eres un artista, ¿no? Eres un artista de todo esto. pero sí es verdad que por una cosa u otra he tenido que tomar partido, muchas veces utilizar técnicas que a partir de desinformaciones o de noticias falsas, darles la vuelta y ponerlas blanco sobre negro y de alguna manera neutralizar ese daño. Pero sí te puedo decir que cuando se hacen operaciones de influencia, en mi caso las digitales, lo que tienen que ver con lo político, volumen es igual a éxito. Impactos es igual a éxito, alcance es igual a éxito. Se planea mucho sobre, oye, podemos decirlo así, podemos decirlo así. A veces no hay que afinar tanto, simplemente hay que dar un buen bombazo, mantenerlo en el tiempo y ser muy, muy, muy machacones. Esas operaciones de influencia siempre tienen un objetivo y siempre tienen una carga útil de mensajes, a veces diferentes, variados, pero y siempre de alguna manera están provisionadas pues con muchísimos perfiles sintéticos manejados por personas físicas, pero siempre perfiles sintéticos, pero sobre todo lo que tienen detrás es una capacidad de monitorización y análisis que exceden por mucho la capacidad de emitir. O sea, tú tienes que entender muy bien dónde está el pain y dónde te están pegando fuerte para saber dónde tienes que contrarrestar y contraatacar. De alguna manera me asusta más la capacidad previa antes de la comunicación que no la propia comunicación. Porque si estás escuchando tantísimo y lo estás escuchando con tanto detalle, haciendo un análisis de temas troncales políticos, de categorización, ultracategorización, incluso análisis de genética digital, es ya la capacidad es enorme. Y lo que me preocupa no es que luego te pongas a emitir o intentar que la gente sea engañada o transgiversada o que cambien de opinión o de creencias, sino de lo que podrías llegar a saber de los demás. Y es ahí donde está el peligro. La guerra cognitiva lleva en su seno un poder que es mucho mayor que el de querer cambiar la percepción de las personas. Y eso es lo que realmente me asusta más de las operaciones, lo que tienes que montar previamente. También hay una guerra cognitiva que vivimos todos los días, no nos damos cuenta y cómo nos está afectando, cómo nos manipulan, cómo nos engañan.
cómo nos desinforman todos los días. Es Yo te tan quería poner fácil un hoy. ejemplo, Ah, recordar por favor, adelante. algo que acaba de pasar. O sea, acaba de dimitir el director de la cadena más vista en Inglaterra por modificar vídeos y De se ha Trump. ido. Claro, entonces tenemos que decodificar esto como ya la culmine, o sea, lo más alto ya en lo que tiene que ver con la influencia y como yo creo que al final todo esto se empezará a caer. Una vez una compañera periodista me preguntó, ¿cuándo crees que será el punto de inflexión donde esto ya tenga de alguna manera una madurez tan bestia que tenga que empezar a desintegrarse, ¿no? Y yo creo que son los periodistas los primeros que empezarán a poner el grito en el cielo y decir, bueno, se acabó. Esto ya no puede ser porque te quedan 4 días, dentro de 5 va a entrar otro y yo tengo que seguir trabajando y comiendo y voy a necesitar parecer que cuento alguna noticia de verdad, ¿vale? Pero como no sabemos exactamente si en Estados Unidos va a caer uno o si va a caer del otro lado, bueno, pues los periodistas van modulando y van armonizando es muy triste decirlo, su interés para saber cuándo tienen que empezar a contar una cosa o cuándo tienen que empezar otra. Pero sí es verdad que hay algunos periodistas que ya se han salido de ciertas líneas y estamos empezando a ver las primeras caídas. Y esta caída del directivo de esta cadena de televisión inglesa es un símbolo de que eso empieza a pasar, de que eso empieza a ocurrir y que tarde o temprano, pues todo lo que tiene que ver con esa manipulación de medios, de lo digital, y de esa gran pelea entre izquierda y derecha, conservador, izquierda americana, Puebla, eh, todos los grupos políticos que se mueven y que están perfectamente definidos, pues antes o demás, eso tiene que acabar y tiene que terminarse. La culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer, me dijo una vez un argentino. Yo creo que sí, aquí sí la población tiene mucha culpabilidad sobre lo que está pasando, sobre hasta dónde es capaz de dejarse influenciar y de lo cómoda que se mantiene comiéndose el filete de Matrix. Entonces, es verdad que tendrá que haber un despertar de todas al menos una parte. Estamos hablando de 28 millones en España, ¿eh? Son mucha gente, mucho votante, y no olvidemos que todo esto de la guerra cognitiva no tiene que ver tanto con la guerra, sino con la perpetuación del poder y cuánto tiempo quiero quedarme o cuándo quiero entrar. Entonces, vamos a tener que hacer todos un poquito de ejercicio de, como decía un amigo mío, Manuel Huerta, fitness mental, para de alguna manera volver a lo cabal. ¿Cómo puede ser que si yo estoy en mi casa con una mascarilla cuando voy a comer me la baje y no va? Esas contradicciones, o sea, esas cosas que no cuadran, son donde la población tiene que ver, oye, esto no es normal. Me has dicho A y luego me has dicho B. Aquí hay un problema. En el momento en que hagas eso y te des cuenta, ya tienes que entender que tiene que haber algún tipo de manipulación. Y la culpa la tiene la población. La población tiene que empezar a despertar. No queda otra. Pero la culpa la tiene la población o la tienen los líderes que quieren tener una población aborregada, una población inculta, una población no crítica, porque vemos que al final lo que se potencia son, por ejemplo, programas en televisión auténticamente alineantes, auténticamente basura, banales completamente, que no te perfeccionan como persona y en cambio son los que tienen mayor share, los que ven mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que el poder precisamente no le interesa que estemos bien formados para que no detectemos esas desinformaciones, estas manipulaciones, esta propaganda y seguirnos engañando y, como dice John, perpetuar su poder? Lo pregunto a los dos, bueno, a los tres, porque, claro, a mí me llama mucho la atención que ojalá despertáramos, ¿no? Pero me da la sensación de que no quieren que despertemos precisamente para seguir mandándonos estos mensajes, que no nos apercibamos de que nos están influyendo de esta forma para perpetuarse en el poder. No, yo lo que creo es que evidentemente hay un interés por hacer eso y por mantener esas estructuras y por mantener esos chiringuitos. Pero, insisto, las personas tienen que tener un mínimo de... No puedes estar todo el tiempo dormido. No puedes estar todo el tiempo drogado, viendo un programa de un reality show o estando viendo series en Netflix, que por cierto, también hay bastante de guerra cognitiva dentro de las plataformas Mucho. de vídeos de man, bastante. Sobre todo en Disney. Ahora parece que se están reorientando otra vez. Pero no podemos, o sea, yo si fuera un ciudadano normal, me preguntaría, ¿soy tonto? O sea, ¿de verdad me están tomando el pelo? Desde esa aceptación de que podría ser que estuviera siendo manipulado, bueno, desde ahí empieza todo. Desde ahí empieza pues la capacidad de decir, oye, voy a pararme a analizar esto, o voy a poder eh, contrastar que esta información es correcta o no es correcta.
Si no se hace ese ejercicio es muy complicado y son demasiadas generaciones. 28 millones de españoles viviendo, muriendo, sobre todo ahora que no nacen tantos. Vamos a estar mucho tiempo con una sociedad drogada si no empezamos a cambiar todo esto. Yo lo que decía, la cultura de la analítica, de la analista de inteligencia, yo explicaría menos historia, que la historia también sirve, ¿no? Pero enseñaría a los jóvenes, a los nuevos jóvenes, a los nuevos votantes, 18, 25, 30, gente de 30 con muy poca capacidad de análisis, intentar enseñarles que, oye, ser un analista en potencia ayuda a comprar una televisión, una nevera, ayuda a ver un programa de televisión, ayuda a mantener una conversación y esta cultura de la inteligencia no existe, no tenemos nada que hacer. Ahora hay muchísimas quejas de muchos usuarios de X que están siendo baneados, el shadow banning, el que están perdiendo seguidores, que no tiene ninguna repercusión todo lo que ponen, aunque tengan teóricamente muchos seguidores. Es tan fácil manejar las plataformas, las redes sociales. Hay alguien, o sea, con dinero, con medios se puede hacer lo que se quiera en una red social porque al final es un negocio y se puede pagar, o sea, de alguna forma para influir dentro de estas redes sociales, viralizar los contenidos que interesan y eliminar o ningunear, vamos, que prácticamente no tengan ninguna repercusión los posts que no interesan. Yo. Sí se podía hacer, sí se podía censurar o hacer ingeniería regulatoria digital. Antiguamente, de un tiempo para acá, esa regulación, o sea, decir al proveedor esto está mal, quítalo, o esto ya no está funcionando tanto como antes. Y esto que hablas del shadow banning, o sea, que alguien deje de aparecer o que tenga la percepción de que ya no su contenido no está siendo ofrecido y demás, tenemos dos formas de verlo. Una es, oye, pues alguien le ha dicho a la gente de X que esto me lo baje para abajo, porque no que lo haga desaparecer, pero que no lo ofrezca. Y otra es que simplemente eso pasa porque hay un montón de denuncias falsas o de claims que les están tirando a una cuenta o a un contenido concreto de forma organizada, con los mismos bots con los que hacemos amplificación dentro de esas redes, los utilizamos para hacer denuncia masiva. Luego, pues esto hace muchos años que lo vengo haciendo y que vengo trabajando eso, lo que tiene que ver con desinformación, eliminando yihadismo y de todo, ¿vale? Pero al final no sabes si es una cosa o la otra. La realidad es que, ya te digo yo, que el gobierno si estás hablando de España, el gobierno de España tendría muy poca influencia en lo que pasa con X, que ahora mismo es el foco, el 89% de lo que se habla en X es política, excepto cuando hay fútbol y hay carreras o cualquier cosa. Yo creo que no tiene influencia. Pero sí es verdad que localmente X tiene su propio negocio, es una empresa española, Twitter España, y esta gente tiene campañas. Si tú pagas mucho en campañas institucionales o en campañas de la comunidad autónoma o del ayuntamiento o de un club de fútbol, da igual, o de una empresa de energía, obviamente ellos van a priorizar si tú les das alguna instrucción. Esto es un negocio y nunca se da una cosa por otra. Te pongo un ejemplo. Nosotros borramos unos vídeos muy injuriosos y calumniosos sobre un político en Argentina que luego acabó siendo ministro de Economía, que Massa, no sé si os acordáis de Massa, que se peleó en las últimas elecciones con Milei, estoy hablando de 2014, 2015 o así, le hicieron una campaña muy fuerte, precisamente los kirchneristas le hicieron una campaña enorme y publicaron 4 vídeos. Nosotros los borramos por copyright, porque al final habían imágenes que no se podían utilizar. Los vídeos se volvieron a levantar después de haber sido retirados. Y nos enteramos que había una campaña de 4 o 5 millones por parte del gobierno en campañas institucionales y aquellos vídeos se levantaron porque se tenían que levantar. O sea, la influencia económica de los gobiernos, obviamente, mueve intereses dentro de X, de Instagram, del propio YouTube, pero España concretamente posiblemente no tenga la influencia que nos imaginamos. La tiene que haber, pero no tanta como nos imaginamos. Mucho más en Meta que no en Instagram. Pero fíjate, John En y Instagram, perdón, Guillermo, en Twitter. En Twitter. ahora mismo había una noticia hoy que la puedo encontrar, de cómo un país de Oriente Medio, que no vamos a citar, está influyendo en plataformas como TikTok, YouTube, para que no aparezca comentarios negativos sobre ese país y que cualquier comentario inmediatamente sea baneado o eliminado directamente, ¿no? Y gastando muchos decenas o cientos de millones de euros o de dólares. Hay una Eh, cosa que te quería contar, Pedro, que no me gustaría, ahora que hablamos de la guerra cognitiva, yo seguro que todos conocéis lo que es el trending topic de Twitter en España, ¿vale? Sí. El trending topic de Twitter en España está intervenido hace como poco 5 años. O sea, tú dices, voy a ir al TT a ver qué es lo que hay, de qué se está hablando en España, y cuando es de un lado,
las noticias aparecen. Cuando es de otro, aparecen 800 tonterías. Por ejemplo, la Isla de las Tentaciones, Gran Hermano, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Camavinga, Vinicius. O sea, quiero decir, se utilizan cosas cotidianas, cosas que ya están ahí, para anabolizarlas cuando no se quiere hablar de otras. Pero solo de un lado. Hablemos de las capacidades que tienen unos bandos y otros. Ya estamos hablando de política pura, ¿eh? Estamos hablando de partidos políticos directamente. ¿Qué ocurre? Hay personas en este país que tienen clústeres de 80.000 personas, de 80.000 bots censados, 80.000 que votos. 80.000 80.000. bots que cada vez que dicen A se van turnando para hacerle un like, un comentario positivo y demás. O sea, sin decir nombres de políticos si están gobernando o no, te diré que hay cuatro que tienen desde los 80 hasta los 65.000 perfiles que les apoyan sistemáticamente. O sea, es tan fácil como tenerlos escuchando y saber. Pero claro, cuando segregas esos perfiles y en lugar de que estén hablando de esa persona, escuchas de qué están hablando entre sí, ves el proceso por el cual apoyan a unas u otras cosas. Y siempre apoyan al mismo partido político. No es que le tengan confianza a alguien de la oposición, a un ministro, no. Es que son totalmente orientados. Y cada uno tiene los suyos. Los que son de uno no son de otro. O sea, los que son de un jefe de la oposición no comparten con un segundo o un tercero del mismo partido. Digamos que son elementos únicos. Y actualmente hay dos vertientes potentes, una que está en el lado de la izquierda. Podemos ha desaparecido del ámbito digital y la potencia que tenían, hay algo, pero no tienen fuerza, y está más del lado, pues obviamente, del lado del Partido Socialista, y diría, no, y el otro es el PP. No, el otro es Vox. O sea, Sí. las dos potencias, o sea, los censos que están hablando de en qué punto está cada cosa, ahora mismo en digital está el Partido Socialista y Vox al otro lado. Estas son las grandes potencias ahora mismo y tienen intervenidos el trending topic de España. Lo que quiere decir es que nunca, bueno, ya te lo he dicho mil veces, ¿no? O sea, intentar buscar verdad a Twitter y al trending topic es como querer comprarse un Louis Vuitton en Alibaba. O sea, eso no va a pasar, ¿vale? Entonces, cuanto antes entienda la gente que esto es así, pues mucho mejor. Simplemente es un consejo. O sea, hay posibilidad de controlarte absolutamente todo, porque incluso hay ellos que dicen, no, hay sistemas que, plataformas que dicen, no, tenemos un sistema de cifrado, 256 bits, esto es imposible de que nadie sepa lo que estás hablando. En realidad el control no existe ya y se puede saber todo sobre nosotros a través de todo lo que hacemos en Internet o en estas plataformas. A través de las mensajerías te puedo decir que no. O sea, el otro día estuve haciendo sobre un tema de Telegram. La infiltración en Telegram sistemática e industrializada sí que existe. Infiltración, no escucharlo todo y como quería hacer la Unión Europea, sino, oye, pues yo soy el cuerpo de seguridad del Estado, a mi manera, de forma manual, menos manual, más industrializada. Esto sí existe. Ahora mismo Telegram tiene una importancia estratégica en todo lo que tiene que ver con la comunicación. Incluso el propio frente de guerra en el frente euroasiático se están informando de los canales de Telegram, en ruso, cirílico, absolutamente todo. Pero de ahí a escucharlo sistemáticamente para ver si alguien dice Allahu Akbar, vamos a meterle fuego a Madrid. Esto, hasta donde yo sé, no existe, a no ser que haya una infiltración muy potente previa. Y eso significa agentes de analistas de inteligencia, fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado trabajando, herramientas que no están ahí. Hay un problema, pero escuchar sistemáticamente no. Además, Pavel, el dueño de Telegram, ha dado grandes señales de que eso no es así y sus negativas a doblar la rodilla. Y si te das cuenta, cuanto más sabemos que las aplicaciones de Meta u otras, como por ejemplo un Skype, un Zoom, Microsoft, Apple, han tenido escándalos de filtración o de dar datos, por ejemplo con el tema de Snowden, con la NSA. Sin embargo, Telegram ha ido elevando todo el tiempo su capacidad de seguridad y la diversificación de esa seguridad, creando proxies, diciendo que lo hace punto a punto, evitando que haya mensajes eternos y que se puedan borrar, pudiendo borrar todo el histórico de tus cuentas, etcétera, etcétera. O sea, mientras los demás se debilitaban, Telegram ha seguido creciendo en términos de seguridad. En el caso de Telegram, yo te diría que eso no. Y por eso el interés de Europa de querer controlarlo. Matar mosquitos a cañonazos. La infiltración es posible, se puede hacer,
pero no hace falta que lo captures todo. Lo que está diciendo John Palma, lo que está Guillermo Covadonga, no le interesa a nadie y capturar todo eso no tiene ningún sentido. No hace falta hacer un carnívoro, como hizo la NSA o la CIA, para leerlo todo y simplemente creo que eso no está pasando. Puede ser que pase con cosas puntuales. Necesito la información de tal, pínchame a tal. Esto, por supuesto que sí. Esto ya te digo que sí. Ahora mismo, Fácil. ¿tú qué plataforma recomendarías para garantizar nuestra privacidad? ¿WhatsApp, Telegram, Signal? ¿Me Claro, apunto ¿me a lo dices a alguno? mí? Perdón. Sí, a yo sí. Bueno, cada una pertenece, menos Telegram, cada una pertenece a un servicio de inteligencia. O sea, WhatsApp es de la NSA, Signal creo que era del Mossad, WeChat es de los servicios secretos chinos y así como todo, ¿no? Bueno, VK ya es del gobierno ruso. Entonces, lo importante no es que te sientas protegido y tal, lo importante es que no hagas maldades con la mensajería. O sea, si tienes que de verdad decirle algo a alguien y que no se entere nadie, haz como hacía el padrino, te vas a un garito, te acercas, te pones al lado, te tapas la boca como los futbolistas, ¿vale? Y le haces al oído, y le dices al oído, te vamos a pegar 2 tiros, pero se lo dices allí, no se lo digas por ninguna mensajería, no sé si me entiendes. John, tú que dominas muy bien estos temas, ¿tú qué crees que nos falta en España para poder realizar bien una guerra cognitiva estratégica? Estamos hablando en el mundo militar, de los servicios de inteligencia, de las fuerzas policiales. Lo primero, ¿estamos suficientemente mentalizados de la importancia que hoy tiene esta guerra cognitiva? ¿Tenemos medios adecuados? ¿Tenemos la voluntad de aplicar estos medios en realizar la guerra cognitiva tanto ofensiva como defensiva? La voluntad siempre está, porque es el sueño húmedo de los militares, el poder tener recursos y conocimiento para poder defendernos a todos nosotros, que me consta que es así. Lo primero que se necesita para hacer algo así desde un país, para protegerse a sí mismo, en clave externa, pero también en clave interna, ojo, es soberanía. Si la soberanía de la información, de la defensa, de la inteligencia, de la seguridad, esto no va a pasar jamás. Entonces, ¿Palantir está operando en España? Por supuesto que está operando en España, por supuesto. Y vale una fortuna. En términos de cualquier organización están operando. Es una empresa que no os olvidemos a la que se le puede definir como empresa NSA. El problema no está en que ¿Qué es estemos eso de utilizando, SNA? Cuéntanos, bueno, por pues favor. una empresa básicamente de la comunidad de inteligencia americana. O sea, pero igual que lo es, o lo ha sido colaborando Apple o Microsoft, cualquier empresa que esté, Meta, todas han colaborado y esto ya lo han dicho, ya lo han contado. Luego acusan a TikTok de que está recogiendo datos en Estados Unidos. Oye, primero las que recogen datos son las tuyas. Ya veremos a ver TikTok, ¿vale? Pero trabajar con software y con proveedores, me sabe mal decirlo, externos, no es más que una forma de proporcionar a nuestros aliados, entre comillas, información sobre lo que nos preocupa. Si yo tengo una plataforma como Palantir y allí pongo, por ponerte un ejemplo, movimientos de tropas en el Líbano Sur, entonces ya sabe el de Palantir y también el de la CIA que el Estado español está preocupado por los movimientos de tropas y ataques de Israel hacia el Líbano Sur y que eso es una información que necesitamos y ya saben que nos preocupa. Pueden hacer tantas cosas con esa información, que ya solo saberlo es horrible. Por lo tanto, lo primero es la soberanía, pero no solo la soberanía de la tecnología, la soberanía de la tecnología, la soberanía y el mantenimiento de la formación, que no nos pase en destinos militares de inteligencia que van cambiando, suele pasar, van cambiando de divisiones y se mueven a un sitio o a otro. Aquí tenemos que trabajar en lo que tiene que ver con el ejército, igual que se trabaja en el CNI, estás en el CNI y punto. Y se acabó. Y te quedas ahí hasta que te hartes o hasta que te pongamos como un director de seguridad en una empresa de IBEX, ¿vale? Pero te vas a quedar ahí y formas parte de la comunidad de inteligencia. Que no hayan saltos. En Latinoamérica, por ejemplo, cada vez que entra un partido nuevo, todo el servicio de inteligencia desaparece, todo el conocimiento desaparece, no queda absolutamente nada. Pues aquí tenemos que mantener a esa gente que la estamos formando para que se quede en esos ámbitos y que se mantenga y no se vaya a la empresa privada. Pero sobre todo la soberanía, o sea, el ser los únicos nosotros que elaboremos nuestra propia inteligencia y la mantengamos en secreto. Si no hay soberanía en eso, no hay libertad. Si no hay libertad, siempre vas a ser un pelele. Entonces, quizás la primera manera de decir, oye, voy a poder trabajar la guerra cognitiva para defender a mi población de tema externo e interno, es ser soberano. Y es en eso en lo que se está trabajando ahora.
¿Qué debería hacer España para mejorar en este ámbito de la guerra cognitiva? Sus servicios de inteligencia, sus fuerzas armadas, fuerzas policiales, porque ya vemos que es una guerra que va a ir a mucho más, que se da en todos los ámbitos, vivimos cada vez más en el ciberespacio, es muy fácil hacer esta guerra cognitiva en el ciberespacio, teniendo los medios tecnológicos y el dinero para poderla realizar. ¿Qué recomendarías, John, como gran experto que eres en este tema? Pues mira, es una cosa muy sencilla. Yo creo que el 80% lo tendrían solucionado si dejaran de hacerse trampas al parchís. Eso para empezar. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, si no empezamos a decir, oye, vamos a dejar de autoengañarnos entre nosotros mismos porque esto no tiene sentido. Esto sería el 80%. Lo siguiente sería la soberanía, lo siguiente tener ambición y querer trabajar en lo que tiene que ver con la parte digital encima del tiempo real, que se puede, que lo estamos haciendo, o sea, que se pueda trabajar en qué está pasando en tiempo real. Y es que han habido 15 noticias sobre un bombardeo en una zona de Kursk, las he cogido entre todas, las he agrupado, las he consolidado y tengo una línea en la que sé cuántas infraestructuras, bajas civiles, militares, la geoposición, y puedo informar a mi gente allí. Esto sería lo que tiene que ver con lo militar. Pero sobre todo esto de decir, oye, hay un universo en lo privado, ahora hablaremos del INCIBE, que tiene una gran una gran culpa de haber hecho las cosas muy bien con esto, que es decir, oye, la empresa privada tiene espacio dentro de lo público y creo que vamos a tener que empezar a asumir que ciertas divisiones de inteligencia van a tener que ser externas. Lo bueno de ser españoles es que nos regimos por el código, por el 481 y el 487 creo que es traición y daño contra la seguridad del Estado. Si tú eso se lo pides a un tío en Israel, no va a venir aquí a que lo juzgues. Si está en California tampoco va a venir. Pero si un español te está dando esa condición, oye, puedes asumir que puede asumir ciertos roles de inteligencia donde antes, históricamente, solo estaban los militares o estaba la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado. Y sobre todo, querer seguir profundizando en el aprendizaje y mantener las infraestructuras y las estructuras de la comunidad de inteligencia durante mucho tiempo. O sea, no que tipos que entren y a los 2 años ya se tengan que ir. Sobre todo eso, no engañarnos, soberanía, tiempo real, ambición. Y ahora hablaremos del INCIBE, que sí que me gustaría tener un momento para agradecerle, porque no sé si Por sabéis favor. que hizo el tema de la compra pública Para que innovadora, todo el una mundo de lo las. sepa, es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, cuya sede está en León. Correcto. Bueno, de la mano de Félix Barrio, como sabéis, el director, sacaron adelante la compra pública innovadora, hicieron un trabajo excelente, innovador absoluto en la propia forma de crear ese tipo de licitaciones. Nosotros nos presentamos a 3 propuestas, por suerte sacamos gran puntuación y conseguimos sacar 2, y fruto de ello hay 2 proyectos militarizados de inteligencia que van a recaer sin coste en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y eso forma parte de esto de no hacerse trampas al parchís, es decir, oiga, la innovación y la punta de lanza están en el mundo privado y están en las empresas como la mía, como la de Guillermo, como la que pudiera tener Covadonga, y tienen mucho que aportar. Vamos a ayudarles a sacar esos proyectos. Ya han hecho un trabajo excelente y además nosotros orgullosos de haberlo hecho para que luego acabe donde tiene que acabar, que es en las personas que protegen nuestra libertad. Y esto es todo. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos, y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.